Buenos días, mi nombre es Vicente Quesada. El día de hoy les voy a hablar sobre dos obras vinculándolas con sus respectivos contextos históricos. La primera será la Adriada de Terencio y la segunda la farsa del abogado Patelín, de la cual no tenemos información de su autor. Empezando por la Andriana de Terencio, cuyo título original en latín es Andria. Es una comedia escrita en el siglo II a.C. por el dramaturgo romano Publio Terencio Afro. Es una adaptación de una obra del griego Menandro. Terencio formaba parte de un movimiento cultural en Roma, que adaptaba obras griegas al contexto romano. Roma había conquistado Grecia y la cultura helenística influyó profundamente en la literatura romana. Terencio tomó las comedias paliatae. El paliatae es la vestimenta griega. Esto quiere decir que las comedias paliatae son las comedias ambientadas en Grecia, con un contexto griego. Y las adaptó a la audiencia romana. Mantuvo los escenarios y los personajes griegos, pero ajustó temas para resolver, temas para resonar con los valores y las sensibilidades romanas. Como por ejemplo, en la obra, cuando se hablan de los dioses, un ejemplo como muy específico es cuando se habla de Zeus en la obra, se habla de Júpiter. La Andriana está basada en una obra del mismo nombre del griego Menandro. Menandro era conocido por hacer comedia nueva, que la comedia nueva era la comedia mucho más políticamente correcta, se podría decir, donde los tópicos que se utilizaban era la familia, el amor, algo mucho más superficial a mi gusto. Pero en eso se conocía a Menandro. Terencio destacó bastante porque mantenía una fidelidad al espíritu de estos originales griegos. Como dije antes, la Andriana, al ser una obra basada en la obra de Menandro, del mismo nombre, los temas que trata son los enredos amorosos, conflictos generacionales, la resolución de problemas mediante el reconocimiento de las relaciones familiares ocultas, y estos eran temas bastante relevantes para la sociedad romana, que valoraba la familia, el honor y la reconciliación dentro del núcleo social. Por ejemplo, en la Andriana, Panflio está enamorado de Gliceria. Ella es una muchacha de Andros, por eso se llama la Andriana. El tema es que el padre de Panflio quiere casarlo con otra mujer. Este conflicto es el que se desarrolla en la obra y refleja las tensiones entre el amor romántico y las obligaciones sociales, lo cual es un tema recurrente en la República Romana, donde los matrimonios muchas veces son más un acuerdo político y económico que algo realmente como por amor. La Andriana no solamente entretenía, sino que también ofrecía una visión crítica y comprensiva de las costumbres sociales. Aunque estuviera situada en un contexto griego, las obras de Terencio reflejan preocupaciones más bien universales. Por ejemplo, el papel del amor en la obra, la autoridad paterna, al tener un padre que te está obligando a casarte con alguien, la autonomía juvenil y las barreras sociales. Ahora vamos a hablar de la farsa del abogado Patelín. Esta obra fue escrita en el siglo XV. Es una de las obras más destacadas de la literatura medieval francesa y un ejemplo muy claro del género, del género teatral de la farsa. Esta obra refleja diversos aspectos del contexto histórico, social y cultural de la Edad Media en la Europa occidental. La obra pertenece al género de la farsa. Este es un tipo de teatro popular que surgió alrededor del siglo XV en Francia y en otras partes de Europa. Estas eran piezas cómicas y breves y centradas en las debilidades humanas. Eran interpretadas en plazas públicas, en ferias, en festividades religiosas. Atraían a un público bastante amplio, desde campesinos hasta burgueses. La farsa tenía un propósito de carácter didáctico y satírico. Ridiculizaba las costumbres, las profesiones y las jerarquías sociales. Esta refleja la transición entre el teatro sagrado, el teatro religioso y el teatro profano. Este es un momento en el que la sociedad europea se volvía cada vez más urbana y comercial.
En el siglo XV, Europa experimentaba cambios significativos en su estructura social. La obra critica tanto a campesinos como a burgueses y a profesionales urbanos. El abogado Petelin representa la figura del legulayo. El legulayo es una persona que hace gestiones ilícitas en los juzgados, básicamente un corrupto. Mientras que el pastor simboliza la astucia campesina. La burla hacia el abogado refleja el escepticismo hacia las figuras de autoridad y el sistema judicial, que era percibido como corrupto e ineficiente. Guillermo, el comerciante de telas, encarna al burgués comerciante. Esta es una clase emergente en la Baja Edad Media. En esta época, el comercio y las ferias era algo fundamental en la economía europea. Y las disputas por los precios y los pagos eran comunes. El regateo era algo de todos los días. Y en la obra se refleja la desconfianza entre comerciantes y clientes y el uso de la astucia como medio para poder resolver los conflictos. A diferencia de las obras religiosas, la farsa del abogado Patelín no se impone con una lección moral clara. En cambio, el engaño tanto del abogado como del pastor es algo aceptado como parte de la naturaleza humana. El hecho de que ambos se hayan salido con la suya al engañar a los demás demuestra precisamente el hecho de que como una farsa y una obra de teatro profano no está sujeta completamente a la moral que representan las obras religiosas. La obra está escrita en francés, no en latín. Esto la hace mucho más accesible a un público más grande. El uso del idioma es parte de un movimiento mucho más amplio en la literatura medieval que busca acercarse a las masas y no solamente a la élite más educada. La farsa del abogado Patelin es un claro ejemplo de cómo se desarrollaba la sociedad en esos tiempos. El auge de la burguesía, el uso del ingenio como un medio para poder sobrevivir en un mundo donde la mayoría del pueblo eran analfabetos. La desconfianza a las instituciones tradicionales. Todo esto siento que lo refleja bastante bien la obra. En el mismo hecho de cómo tenemos de protagonista a un abogado corrupto que solo busca la manera de poder engañar a los demás para poder seguir subsistiendo. Ya para finalizar el video, quiero decir que ambas obras sí siento que son representaciones bastante claras de la sociedad en el cual se vieron presentadas. Si bien la obra de Terencio, la Andriana, es una adaptación de la obra de Menandro, sí representa preocupaciones reales que tenían los romanos en la República Romana. Y la farsa del abogado Patelín es un claro ejemplo de cómo se vivía en esos tiempos, el cómo mucha gente necesitaba el intelecto y la audacia para poder sobrevivir, ya que bastante cantidad de gente en ese tiempo eran analfabetos y no podían conseguir una educación mayor para poder tener mejores condiciones de vida.